Qué bueno que está con nosotros en la entrevista de As Noticias y en verdad siempre las mejores entrevistas. Hoy tenemos dos invitadas de lujo, una de ellas Mónica Garza, que no necesita mayor presentación. Moni, gracias por estar con nosotros Oscar, en una por nueva invitarnos. faceta, como siempre sorprendiéndonos. Ahorita vamos a hablar de esta obra de teatro que está montada, que está teniendo mucho éxito. También está Mónica Dion. Gracias, Moni, por estar con nosotros. No, al contrario, Estupenda gracias. actriz, unos papeles inolvidables en cine, en teatro. Y Sánchez Huerta. Sánchez Huerta. Mónica, además vienes en la postura de productora. ¿Qué tal, De verdad? todas tus facetas que te conozco, nos sigues sorprendiendo en el ámbito artístico, político, como escritora y ahora como productora de teatro y con este tema, un tema muy interesante, el suicidio en niños, un problema que está ahí, Mónica, y que mucha gente no lo quiere ver y que a través de Sánchez Huerta se puede Estamos entender. nos estamos obligando a verlo, nos estamos obligando a poner el dedo en el renglón. Tú nos decías antes de comenzar la entrevista algo muy interesante. Nos hemos atrevido a invitar al público a ir al teatro a ver una obra con la que no se van a reír, con la que van a hacer todo menos distraerse. Es una obra para reflexionar, es una obra para poner el dedo en una llaga bien dolorosa de nosotros como sociedad, de nosotros como padres, como hermanos, como entorno de alguien que sufre o como el mismo que sufre y decir, nos tenemos que dejar de hacer tontos y agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Comentabas hace un momento, Moni, en el sentido de que es un problema que no se quiere ver muchas veces. Y es de un familiar, puede ser una hija en este caso como es, puede ser un hermano, puede ser el papá, puede ser la mamá. Y obviamente este panorama que se brinda a través de esta obra abre esa visión, digamos, de lo que representa este problema. ¿Cómo surge esa idea de adentrarte en esta producción? Y ahorita platicamos con Moni en el sentido de su papel, que es muy interesante, es una monja realista, una monja que quita cualquier paradigma de lo que se pueda pensar cuando se dice es una monja. ¿Verdad? Pero ¿cómo entras a la producción de esto? ¿Qué es lo que te llama la atención? Me imagino que dentro de todo tu análisis social, todo lo que escribes, todo lo que ves, dices, este es un tema. Yo entré al tema escribiendo. Yo entré al tema escribiendo un artículo al respecto para el diario La Razón, que es donde tengo una columna semanal, y empecé desmenuzando y enfrentándome y encontrándome con cifras aterradoras y con estudios, incluso mi primera influencia para adentrarme en el tema fue un reportaje que hizo Azteca Noticias en varias entregas acerca del suicidio infantil de un grupo de sociólogos que se metieron a investigar el fenómeno luego de tener acceso a más de 200 cartas póstumas que adquirieron del CEMEFO. Recordemos que el suicidio, pues antes de que se confirme que es un suicidio, pues es una escena de un crimen. Alguien ha muerto. Entonces hay que investigar primero hasta llegar a la conclusión. No de manera natural, ¿no? Exacto. Hasta llegar a la conclusión de que es un suicidio. Entonces yo me acerqué a esto escribiendo. Ana Karina Guevara, que es amiga mía de muchos años, y increíble actriz y directora de teatro también, me llama por teléfono cuando está leyendo el artículo y me dice, fíjate que existe un texto de Claudia Ríos que habla de este tema. Para no hacerte largo el cuento, me manda el texto, lo leo, me emociona muchísimo, muchísimo, y me parece que era un proyecto que había que levantar. Entonces, yo desde mi trinchera de periodista, como una persona que tiene acceso a los medios, a los contactos, a las personas que nos podrían ayudar a levantar el proyecto, y Ana Karina por la parte escénica, digamos, ella siendo la carta a Santa Claus, de decir, tendrían que estar estos actores en el escenario, tendría que ser el director, y esa es la parte que le toca a ella. Hicimos esta mancuerna y a mí me pareció maravilloso poder gritarle al mundo, porque para mí es un esfuerzo maravilloso y es mi trabajo, es mi oficio escribir al respecto. Pero luego es un poco frustrante escribir en un país que no lee. Correcto. ¿No? Sin embargo, el teatro es otra forma de llegarle a la gente. Que también es difícil porque también no es fácil convencer a la gente que vea este tipo de obras. Bueno. Muy difícil, pero no lo es tanto cuando tienes un gran producto en las manos, cuando tienes un elenco inigualable, cuando tienes la mano de un director que es una institución como Benjamín Kahn, y un tema que nos debe de ocupar a todos como sociedad. Entonces, en ese sentido, todos los caminos se han abierto. Qué bueno, Mónica Dion, ¿cómo te integras a este
A esta aventura le podemos llamar, Sí, Moni, pues a sí. esta aventura como el montar este tipo de obras y causar una sensación. Yo lo veo y lo leo a diario con las críticas que surgen. No he escuchado ni leído una crítica negativa. Sí, Al cierto. contrario, es una crítica muy positiva. ¿Cómo te integras tú el elenco? Y platícanos también un poquito de tu papel. Mónica ya me había platicado del proyecto, pero sin que todavía Sí. nada, ¿verdad? O Es más, sea, yo ni te llamé, a ti sí, te llamó me Ana llamó Karina. Ana Sí. Karina, y Mónica y yo también nos conocemos De hace... muchos años. De muchos. No, además, tú estuviste aquí, Moni, también. ¿Mandé? Estuviste aquí en En Azteca. Azteca. Sí, claro, no, claro. bueno, sí. Está. Has sí. sido elenco y has estado en noticias Sí. también. Ah, bueno, sí. Bien que lo recuerdo, ¿verdad? Qué mejor. Bueno, Hacemos vamos a a lo un que, lado. a lo que nos hizo encontrarnos hoy. Sí, en lo que uno está donde debe estar. buscó Ana Entonces me Karina, buscó Ana Karina, pero Mónica ya me había platicado, curiosamente. Y después ya nos vimos, estaba yo filmando, Sí. pasó por mí, hasta me dijo, vente, estaba yo filmando en un break, me dijo, vente, te quiero contar, sí, ya estuvimos platicando. Y leí el texto, me encantó el texto, me pareció... muy elegante, digamos, la manera en que Claudia, porque no es ni panfletario, ni es amarillista, es un texto raro, y es realista, pero no, o sea, y luego la idea de trabajar con Benjamín Can y con el elenco que está, o sea, era como que todo Embonaba. todo embonaba, y Te el personaje me convencía, encantó. además, te convencía. Sí, el personaje de Berta realmente me llamó mucho la atención. O sea, esta monja que no tiene filtro, que es ruda. O sea, en un momento le pregunta el papá, el personaje que hace Roberto Sosa, me dice, ¿qué no tiene compasión? No. No. O sea, una monja sin compasión, no. No. Entonces, que habla, que es directa, que confronta, y siendo monja, me pareció que fuma, que es mentirosa, que es ladrona, ¿no? O sea, ya independientemente del tema, como personaje, Es la hablando... conciencia de la Es obra, la digamos. condición humana. Es la Es condición ajá, humana la que sí. evidencia la condición humana. Sí, entonces actualmente, independientemente de hablar del tema bueno, que ahorita Además, el hablemos- personaje Mónica es bien interesante porque dentro del dramón que es, porque es un dramón. Sí, pues una niña ella es de un 12 años. Ella es un descanso cómico. La monja Berta tiene momentos muy simpáticos porque la verdad que ocultan todos los demás personajes y en la verdad en la vida real es tan incómoda que cuando alguien no tiene filtro para escupírtela, por decirlo de Correcto. un modo directo, pues hasta risa te da. Entonces ella es tan derecha, con las cosas son así, y yo así las veo, y no se miente como todos los demás. Y no se calla como todos los demás. O como lo que está representando, lo que es, ¿no? ¿Qué Está- es eso? Ella representa lo que sí es, Correcto. ¿no? Entonces sí, se vuelve como, hay una escena que tenemos Roberto y yo a la mitad, que es como, ay, la gente descansa de este Sí. horror, ¿no? De la angustia, porque además no nada más es el suicidio. Hay historia sobre historia sobre historia. Hay una historia de abuso Sexual. infantil, de abuso sexual infantil. Intrafamiliar, además. ¿no? Que ese es otro tema en la sociedad Sí. mexicana también muy velado. Y yo ¿eh? creo que el tema justo, esa es la parte que lo vuelve tabú. Así es. Porque muchas estadísticas de suicidio de niños, los responsables son los papás. Así es. Y nunca quieren admitir que ellos son parte de ese desenlace fatal. El Sí. abuso intrafamiliar es el tío, es el papá, es el primo, y muchas veces, como bien lo decías, por no mostrar la verdad, por esa careta de mantener todo en sociedad tranquilamente, obviamente pues no lo dan a conocer. Y esta obra obviamente muestra eso. Y aquí justamente lo que estamos simbra, viendo, yo creo. el problema, o sea, porque la niña, el problema es que la mamá no ha resuelto su historia de abuso. Por eso, De niña. o sea, la niña no es la que tiene el abuso, sino es la madre. Pero al no tenerlo resuelto, que eso además era de las intenciones, o sea, lo que a Claudia Ríos como dramaturga era lo que le llamaba la atención, de estos personajes que no han resuelto y que acá, entonces por no resolver, la manera de... Se va de- de- arrastrando, van exacto. teniendo Y entonces a la consecuencias niña, por en la cuidarla, convivencia. la aísla. Y la Y ese abandona. aislamiento la mata. Exacto. Y al final la niña es víctima de los silencios de todos los adultos de su entorno. La niña no ha sufrido violencia física, no ha sufrido violencia sexual o abuso sexual, no ha sufrido, como dice la mamá, pero si esta escuela era perfecta, Claro. se supone que aquí no tenía que pasarle nada. Pero los silencios de su entorno son los que la mataron. El abuso mental. El abuso, esa es una violencia Es pasiva. Es una violencia pasiva Sí. que nadie analiza, o sea, todo lo que se lleva adentro, todo lo que un niño
puede encerrar, en este caso esta niña, este personaje, que Así me es. imagino desgraciadamente en la realidad debe haber muchas. Vamos a hacer nuestra primera pausa, si me lo permiten, mis queridas Mónicas. Vamos a regresar con esa Sánchez Huerta, vamos a seguir hablando de esta interesante obra de teatro. Volvemos, no se vaya, está en la señal de las noticias. Gracias por continuar con nosotros. Mónica Garza, Mónica Dion, Sánchez Huerta, una obra de teatro que sin duda, Moni, está haciendo historia. Porque Ojalá. además, no, yo te lo digo en serio, Ojalá. porque no se trata de estar adulándonos. Más que hacer historia, ojalá que salve vidas. Ese es un concepto muy hermoso que tienes tú y lo comentábamos también, con que salven una vida con esa, Sí. con esa parte de hacer teatro, o sea, lo que sabes hacer, lo que sabes también hacer y lo haces muy bien, Moni. Yo creo que es muy interesante. Hablábamos de lo que se encierra, con lo que tratas de evidenciar con esta obra de teatro. Y la sociedad como que todavía está renuente a muchas situaciones. Hoy en día, los jóvenes, ciertas generaciones de hoy por hoy, pues tienen al alcance mucha información, pero pareciera que Y a mucha veces información muy contaminante, además. que los lleva a la desinformación. Y a la desesperanza. Y sí, definitivamente, porque no hay con quien puedan compartir. Esta obra también puede decirse que engloba esa parte de la comunicación que debe de existir familiarmente, religiosamente. ¿Cómo lo trasladan al escenario, Moni? ¿Cómo lo trasladamos al escenario? Bueno, es que todo el texto en sí es una reflexión permanente. Yo siempre digo que todos somos Flor, Juan, Evalicia, la niña que se muere, Berta, todos somos un poco ese personaje en nuestra vida. Todos somos Evalicia. De muchas maneras, todos nos hemos sentido abandonados, todos nos hemos sentido desesperados por querer decir cosas o por no entender por qué nos sentimos. Por no saber a quién acudir. Por no saber a quién acudir. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Y además es una forma en la que estamos queriendo comunicar este mensaje. Y otra manera de hacerlo como un servicio social es a través de los debates que tenemos al final. Tenemos funciones viernes, sábado y domingo. Horarios. Dos funciones el sábado y 2 el domingo. En la segunda función del sábado y la segunda del domingo, siempre hay un debate con el público, donde se quedan en el escenario 2 actores y se quedan 2 expertos en suicidología. Y entonces hablan con el público y yo no les puedo explicar lo que a lo largo de un mes que ya llevamos en escena y en taquilla, los casos que hemos visto y los casos que se han atendido. Al día de hoy, luego de 4 semanas de Sánchez Huerta en cartelera, se han atendido 12 casos de personas en riesgo alto de conducta suicida. Y esos casos han salido del público en los debates. Que eso es lo genial, que esa es la labor social. Sí. Eso, en ese sentido es lo que es súper interesante, porque no deja, o sea, es una obra de teatro con su público, o sea, no deja de ser una obra de teatro, pero que sea un puente, lograr como este puente de comunicación con el público y que se logre, que se triangule otra cosa me parece fantástico. Que tenga un que resultado. sea una herramienta, que sea, ajá. Que tenga un resultado y además positivo. Hace un momento comentábamos que mucha gente va a reírse al teatro. Sí. Y es muy sano, finalmente, Sí. digo, con el congestionamiento vial, con el estrés laboral. No, y pues te hay quieres que distraer. Lo que quieres es, Pero pero también se definitiv- puede rezar para distraerse. Exacto. Es que así dice mi persona. Exacto. Pero te puedes defini- reír o rezar. Claro, pero definitivamente también hay que darnos tiempo y con esta opción que tienes Sí. montada, Moni, yo creo que es el momento en que también se reflexione. Es que no Que- todo que- en la vida, no nos podemos estar distrayendo de lo que importa. Constantemente, ¿no? Además- Tapar el sol con un dedo, Así que es es. lo que estamos Y haciendo cuando ahorita. pensamos que el problema está en el trabajo, no es cierto. No es cierto, está en nosotros. Está en ¿eh? nosotros y estás dañando Y a la lo solución mejor también está en a nosotros. alguien, ¿no? Y eso lo deja en claro esta obra de teatro. Así es. Con tus personajes has roto paradigmas, has hecho 1001 obras, has actuado en ahorita está en películas. 3. Por Ahorita por está eso en lo 3. digo, mi querida Moni. Sí, hace Al- poco tuvimos un accidente en mi casa, Mónica Pero ahí va. se lastimó un pie horrible. Un y- esguince. Y 3 productores estábamos con el alma en un hilo. No, Como funciona al día siguiente, la han ¿no? de Toda la cuidar, semana. No, pero no, no, como, no, no. como a nadie. Olvídate, claro. El hacer este papel en esta época, Mónica, como actriz, ¿a qué te lleva? ¿Cómo lo tienes que interpretar? Porque a lo mejor ser realista para muchas personas pasas desapercibida, porque no quieren ver la realidad. Pero ¿cómo como actriz, en tu preparación,
¿Cómo tratas de conectar con la gente al tener este papel en esta obra de teatro? Pues yo creo que tiene, o sea, con esta como desfachatez que tiene de alguna forma el personaje y que está diciendo las cosas. Por un lado hay gente que dice, ay, qué mala, ¿cómo le dice esas cosas? ¿Cómo está acusando a la madre, no? Y por otro lado creo que también son las ganas del público de decir lo que dice. Desahogarse, ¿no? Decir, Berta, sí de lo puedo ser decir, así, sí se lo puedo gritar. De ser así de desfachatada, de hacer lo que se le da No, y la además gana dentro de está todo. tan enojada. Sí, también. y acaba de suceder, es un acontecimiento, o sea, por ejemplo, la obra que hago con los lunes, el acontecimiento fuerte, que es un secuestro, sucedió 1 año antes, ¿no? En cambio, aquí en esta, sucedió un día antes. Ni siquiera, o sea, es en el transcurso horas antes. Entonces es súper fresco, todavía no se acomoda la información. Está muy todavía visceral no. el personaje, Sí, digamos, todavía. Sí, todavía no está digerido, todavía no hay como un raciocinio, no, escribe una carta que ella le escribe como si fuera de la hija, o sea, es sí muy racional, muy visceral, ¿no? Entonces sí cambia la manera que enfrentas las cosas, ¿no? Que además yo me imagino que para Mónica debe de ser un ejercicio interesantísimo porque la monja y esta forma de ser sin filtro y de decir las cosas así es todo lo contrario. Lo que es Mónica es una persona que siempre para decirte algo que no va a estar tan bonito, yo que la conozco hace muchos años, Diplomáticamente correcta, cuida mucho políticamente las palabras correcta. y trata de qué tal, y la otra es todo lo contrario, entonces debe de ser un buen ejercicio. Eso está fácil, ¿No? sí, lo disfruto mucho. O sea, te digo, independientemente aparte de lo que estamos haciendo por otro lado y la respuesta que tenemos, o sea, ver que gente que habla por primera vez de cosas que nunca había hablado, Sí. por otro lado, actoralmente hacer el personaje me divierte mucho, ¿no? Y además estás consciente de lo que estás transmitiendo. ¿Eh? Sí, Lo o sea, que- lo son que como hablábamos, doble, ¿no? esa Como una parte esquizofrenia ahí. de tener al frente al público y decirles, tienen que decir, tienen que hablar, tienen que Sí, expresarse, sí. ¿no? Llevas Y- una carga sí. emocional, me imagino, tremenda Sí. para poder transmitir esa parte. Sí, completamente. Y luego la carga emocional que nos viene después en los debates es tremenda, te digo. Y mucha gente es la primera vez que lo habla. Mucha gente, o sea, o de algo que les sucede a ellos, o de algo que les pasó, o de algo que saben, o de algo que tienen, que les prende un foco rojo. Así es. Tuvimos anoche entre el público, en el debate de la función de anoche, tuvimos a una señora que de una forma muy valiente, por primera vez en su vida, o por lo menos así lo reportó en el momento en el que levantó la mano y pidió el micrófono para hablar. Ella es una mujer que tiene 3 hijos, de los cuales 2 han intentado suicidarse. Uno se tomó un bote de pastillas, lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital, hacerle un lavado del estómago, y otra hija se tomó un bote de raticida. Milagrosamente le salvaron la vida. Entonces, la señora levanta la mano, cuenta esta historia, ella como sobreviviente también, porque cuando Es uno parte vive, de- cuando sí, uno vive o de ese- un de ese suicidio consumado o una conducta suicida, ya sea tuya personal o de tu entorno más cercano, también eres o víctima o sobreviviente. Entonces, nosotros cuando se terminan los debates, también te queda esta parte de, yo al principio lo sufría mucho porque me iba a mi casa con mucha zozobra. Yo me los quería llevar a todos los que habían hablado Sí, a mi casa a dormir conociéndote, y, claro, y estar y pendiente que pagarles no se el fueran, tratamiento que no se fueran a y hacer sí, daño claro. durante la noche. Claro. Hasta que alguien de la Red Mundial y sobre todo los psicólogos del DIF, un día me tomó uno, me contuvo y me dijo, a ver, no está en tus manos, estamos haciendo lo que está en nuestras manos hacer, más no. Pero ese es, digamos, la puerta o la caja de Pandora, ni modo hay que decir, lo que está abriendo la obra. Pero decir la verdad también duele. El eslogan de la obra de teatro dice, cuando hablar duele, callar mata. Moni, ¿qué tan difícil es No. montar Está- una obra de teatro con tanto sentido, con tanto realismo en la actualidad? Tocar temas que a veces dices, híjole. No, lo difícil es... Lo tiene que decir Sí. la parte que representa la religión, lo tiene que decir la persona que es el papá, que es la mamá. Este sentido, estas ganas de decirlo, ¿qué tan difícil es actualmente? Yo creo que lo difícil es encontrar un texto fantástico que te permita tener lo que tuvimos, porque si el texto no fuera lo bueno que es, no se hubieran subido actores como Roberto Sosa, como, bueno, la Ana Karina produce conmigo, pero no se hubiera subido Mónica Dion, no se hubiera subido. Benjamín Can es un director al que yo no me quiero imaginar la cantidad de proyectos que le caen en el escritorio todos los días. Y a todos los que Benjamín dice que no, porque él dice que no a muchos. Y desde el primer momento, cuando todavía ni teníamos los recursos con los que hacerlo,
dijo, va, y nos sentamos a hacer una lectura inmediatamente. Entonces, ¿qué tan difícil es? No es difícil cuando estás convencido y cuando tienes todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y cuando vas, yo creo que este proyecto amalgama dos cosas muy importantes: el teatro, el arte y el sentido social y periodístico. Era otra manera, para mí como comunicadora, encontré un nicho de comunicación importantísimo que creo que ha permitido que se le abra la puerta a un tema tan complicado. Correcto. Entonces, Sí, de una manera diferente sí, para diferente. ti, o sea, para todos. Para todos. Es un ejercicio, es una cosa nueva completamente. Completamente. Entonces, en este caso, no ha sido tan difícil, porque además es un proyecto al que se le han presentado muchos obstáculos y de manera como mágica. Ha salido. Se disuelven los obstáculos. Sí. O sea, de pronto uno se quiere bajar, el otro se quiere bajar, normal en un proyecto. Moni, voy a hacer una pausa, Sí. vamos a regresar contigo, pero es que tú no tienes obstáculos. Eso también es la realidad. Sí, y los si tengo. los tienes, lo sabes Sí, librar. bueno. Y cuando tienes una idea, cuando se te mete algo, como se dice, hasta que no lo consigues, esa Así lucha, es. esa visión, la tienes. Hacemos nuestra segunda pausa, volvemos. Está la entrevista de las noticias. En verdad, después de esta conversación, no puedo decir entrevista porque, ¿qué puedo decir ante ti, Moni? no, ya La es- reina de la ya entrevista, es o sea, debate no del puedo hombre. decir, es una plática, en verdad no tengo el tamaño para decir estamos entrevistando, mejor me quedo. Y déjame decirle que no se puede perder Sánchez Huerta de jueves a domingo. No, de viernes a de domingo. viernes a domingo. Viernes 8:30 de la noche, sábado 6 y 8:15 8:15 y domingo 5 y 7:15, Teatro Milán. Teatro Milán, ahí lo Que tienen. es ¿no? Por Lucerna, esquina con Milán, Milán. no sé la dirección. Lucerna exacta, 64. esquina con Milán. Y ahorita además la Juárez, que eso, Ay, digo, ya está como bonus, padrísimo. están abriendo una cantidad de lugares. Entonces, porque antes, por ejemplo, ir al Milán o al Milagro, al teatro Sí. ahí, pues era como ir ahí y de repente en la noche salir, ¿a hacemos? dónde vamos? Sí. En cambio, han abierto una cantidad de lugares para comer. Ya o nos para queremos ir a cenar, vivir o ahí, para- a sí. la Sí, o que Juárez. se atraviesan a la Roma, mi Sí. querida Sí, Mónica, también. ¿verdad? Que ya también está creciendo súper para ra- cenar y súper todo, a el gusto. cafecito Pero y te todo digo, ya ese ahí rollo. por ahí cerca, te llegas temprano al teatro, te puedes ir a tomar un café súper agradable a media Sí. cuadra, o sea, está, en ese sentido también tiene todas estas ventajas que... De pasar un buen momento, de Ajá. reflexionar y después Sí. platicar, ¿por qué Ah, no, sí, verdad? Sí, y Después de estás ver la tan obra. cerca del centro que te puedes hacer el fin de semana completo de ir al centro, al museo, lo que sea, y luego te vas Oye, al teatro, ayer me di está cuenta, ¿sabes de increíble. qué me di cuenta ayer? Que me iba bajando del coche exactamente en la puerta del teatro, que pasa el turibús y hace parada en la Ah. esquina. Entonces dije, oye, pues hasta si se sube al turibús y se le atraviesa el Teatro Milán. Exacto. Nunca mejor, una Y la- estupenda productora, sí. ¿eh? O sea, ya, No, pero además podemos- para llegar con Oye, marchas y todo eso con la ecobici. Yo ya quería, Correcto. oye, Ecobici. yo ya quería comprar publicidad en el turibús Pues de sí, Sánchez fíjate. Huerta No es mala rápidamente. idea. Bueno, y antes de No. terminar esta plática, les quiero agradecer, Mónica. No, Te quiero al agradecer contrario, en como verdad que hayas siempre. podido venir con nosotros, Muchas gracias. platicar en la entrevista, Mónica. No, de no, veras, al contrario. tu presencia es un honor. Los jóvenes, Sí. ¿qué decirles ante este tipo de problemas, Mónica? Porque finalmente, como se dice trilladamente, son el futuro, pero hay veces que ese futuro no está tan claro. Híjole. Y lo que hemos oído en lo los que se ha debates. dicho, lo que sea. Y con esta reflexión en escena, llamémosle así, ¿cuál es tu visión a partir de este momento? Tenemos que encontrar la manera de abrir canales de comunicación con los jóvenes. Tenemos que encontrarla a como dé lugar y lo más rápido posible. Los jóvenes están viviendo en su cotidianidad situaciones de pura violencia, y entonces, ¿cómo no van a estar desesperanzados del mundo que les queda? ¿Qué mundo les queda? ¿Qué mundo Entonces, estamos dejándonos? claro. O sea, pero además es como hay como una grieta ahí entre ahora con todo lo de Los Porque a lo redes mejor por sociales, más que les información, quieras dejar redes un sociales. buen mundo, ellos ya tienen lo suyo, o sea, Es ya que no ya no permiten. tiene nada que ver con no te dejan, nosotros. claro. Y los papás además nos hemos equivocado todos, tú y yo y todos, porque de repente cuando el chavo llega y te comunica algo que está haciendo, que a lo mejor no entra dentro de tu mundo o tus costumbres o tu propia infancia, inmediatamente hay un juicio de valor. No juzguemos a los chavos, escuchémoslos, abrámonos el criterio de decir, bueno, no emitamos un juicio negativo de inmediato. Creo que en eso nos hemos equivocado muchísimo y por eso nos han cerrado la comunicación. Y es lo a que los nos ha padres. chocado a nosotros de nuestros papás. También, Correcto. ¿no? O sea, exactamente. uno repite los patrones, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que ese es el principal mensaje, reflexionar sobre la forma en la que nos comunicamos, pero en general, sobre todo, Oscar,
cómo nos hemos cerrado la comunicación con nosotros mismos. Estamos bloqueados emocionalmente. Y si estamos bloqueados emocionalmente, No podemos estamos dar muertos. nada, absolutamente. Sí. Muertos, 12 somos años muertos el que personaje, caminan. Moni. 12 años tiene la tiene, al momento de escribir brevemente, por favor, platícanos, ¿por qué 12 años? Tiene el mensaje claro de que es una niña, que es una infancia destruida y que se puede detener una destrucción a esa edad. Siempre se puede detener la destrucción de una persona, pero era una historia de Claudia Ríos que no necesariamente termina así, ¿no? Sí, o sea, fue como por ella ver una situación que podía desembocar en eso. Justamente lo que le llamó la atención es esto no resuelto del abuso de este personaje que ella veía, ¿no? En la vida real. En la vida real. Dice, él se lo está pasando, veía a esta niña ansiosa, desesperada, y decía, es que es porque no ha resuelto la mamá. Y ella se inventa esta historia, o sea, esto no sucedió. O sea, felizmente. está Basada- inspirada Pero en las hechos cifras reales están en No, ese las nicho, cifras ¿eh? reales No, Ahí las están cifras las- reales son de pero me 10, refiero 12 de donde años, se inspiró, digamos. por suerte no terminó así. Pero ella es lo que como que veía, dijo, esto podría ir hacia allá. Desencadenar, sí, Desencadenar, sí, sí. porque esto no está resuelto de parte de la madre, ¿no? Entonces de ahí ella recrea esta historia que no, o sea, inspirada en estos personajes de la vida real. Que finalmente Pero sí, es un gran mensaje lo de a los partir de esa datos, edad. sí. Y además muy interesante cómo está escrita la obra. No es una obra común, no es una obra... No, para nada. No, No. no es común en nada este proyecto. Yo Por lo sé, eso Moni. los invitamos a ver. Ya lo saben, Sí. Teatro Milán, Sí. Sánchez Huerta, Sánchez muchas Huerta. gracias, No, Mónica gracias a ti, Garza, en Oscar, verdad. como siempre, qué Además, generoso. estén muy atentos porque nos vas a seguir sorprendiendo ya en pantalla. Pues esperemos. No solo, y me imagino que después de Sí. esto vienen muchas producciones Ojalá que teatrales. así sea. Mucha suerte. Ojalá, Que sigas gracias. teniendo la suerte, que sigas teniendo esa interés. Mónica Dion, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Y poder platicar. Roberto Sosa también es parte Roberto del Sosa, Ana elenco. Karina Guevara, Damayanti Damayanti Quintanar, Socorro Miranda y todos bajo las órdenes del maestro Benjamín. ¿Hasta cuándo? Bueno, en nuestra primera etapa estamos hasta el 28 de agosto en el Teatro Milán y en este momento estamos pues cerrando la posibilidad de alargar nuestra temporada en el Teatro Helénico, pero ya les estaremos Que avisando. estén muy atentos. Pero Muchas por lo gracias, pronto ahí en Mónica Milán. Garza. Mónica Dion, gracias. Usted ya Gracias. lo sabe, es la entrevista de Haz Gracias. Noticias. En verdad, siempre las mejores entrevistas.